Hoy te voy a contar la historia de cómo Pablo Escobar puso a prueba a sus 5 sicarios más letales. En una sola jornada, estos hombres tuvieron que demostrar su lealtad enfrentándose a agentes de la DEA en las calles de Medellín. Pero lo que pasó después dejó a todos en shock. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Suscríbete y comenta desde dónde escuchas esta historia. Esto es Descontrol News, la prueba del patrón. El aire húmedo del Magdalena medio se sentía espeso esa madrugada de octubre de 1989 en la Hacienda Nápoles. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse entre las ceibas centenarias que rodeaban la mansión de Pablo Escobar. Los hipopótamos africanos se movían perezosamente en su laguna artificial, ajenos a la tensión que se respiraba en el corazón del imperio más poderoso del narcotráfico mundial. Pablo Emilio Escobar Gaviria caminaba descalzo por los pasillos de mármol de su mansión, una taza de café humeante en sus manos. A sus 39 años, el hombre que movía toneladas de cocaína semanalmente hacia Estados Unidos había aprendido que la madrugada era el momento perfecto para pensar. Era la hora en que las traiciones se planeaban y las lealtades se ponían a prueba. ¡Gustavo!, gritó hacia el pasillo, su voz resonando entre las columnas que sostenían el techo de la terraza principal. Gustavo Gaviria, su primo y mano derecha, apareció casi inmediatamente, alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y vestido con una guayabera blanca impecable. Gustavo era el cerebro logístico detrás de las operaciones del cartel de Medellín. Sus ojos pequeños y calculadores habían visto crecer el imperio desde los primeros kilos de cocaína hasta las 15 toneladas diarias que ahora movían. «¿Qué necesitas, primo?», preguntó Gustavo, acercándose con paso firme. Pablo se detuvo frente a la ventana que daba al zoológico privado. A lo lejos, las cebras pastaban tranquilamente junto a los canguros australianos. Una imagen surrealista que solo el dinero infinito de la cocaína podía crear en el corazón de Colombia. «Han pasado 6 meses desde que mataron a Galán», murmuró Pablo, refiriéndose al asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento, en agosto. «El gobierno nos está presionando como nunca antes. Los gringos están mandando más agentes, más dinero, más armas». Gustavo asintió gravemente. Sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Las operaciones del cartel se habían vuelto más peligrosas cada día. Los informantes surgían como hongos después de la lluvia y la paranoia se había instalado en cada rincón de la organización. «Los muchachos están nerviosos», continuó Pablo dando un sorbo a su café. «Algunos han empezado a hablar demasiado. Otros han perdido el miedo que me deben tener, y otros», hizo una pausa dramática, «otros tal vez ya no sean tan leales como aparentan». El sonido de motores interrumpió la conversación. Desde la ventana podían ver 3 vehículos acercándose por el sendero principal de la hacienda. 2 Toyota Land Cruiser blindadas y una camioneta Chevrolet. Era la escolta que Pablo había mandado llamar la noche anterior. «Ahí vienen», dijo Gustavo mirando su reloj Rolex. «Las 6 en punto como ordenaste». Pablo sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que ha olido la sangre en el agua. «Perfecto. Es hora de separar a los leales de los traidores». Los vehículos se detuvieron frente a la entrada principal de la mansión. De ellos descendieron 5 hombres, todos sicarios de élite del cartel. Cada uno había sido seleccionado personalmente por Pablo durante los últimos años, y cada uno había demostrado su valor en múltiples ocasiones. El primero en bajar fue Carlos El Chopo Castaño, un hombre robusto de 28 años con cicatrices en los brazos que contaban historias de enfrentamientos con la policía. Su mirada dura y su caminar seguro
lo habían convertido en uno de los sicarios más respetados de Medellín. Le siguió Hernán Darío H. Henao, un joven de apenas 24 años, pero con la frialdad de un veterano. Su especialidad eran los explosivos y había sido el responsable de varios atentados contra edificios gubernamentales en Bogotá. El tercero era John Edison El Palomo Rivera, un antioqueño de 26 años conocido por su puntería excepcional. Se decía que podía acertar un tiro a 300 metros con una pistola, una habilidad que había salvado la vida de Pablo en más de una ocasión. Después bajó Miguel La Quica Rodríguez, un hombre pequeño pero letal, especialista en secuestros y torturas. Sus métodos para obtener información eran tan efectivos como brutales. Finalmente apareció el más joven del grupo, John Jairo Popeye Velázquez, de apenas 25 años, pero ya con una reputación que helaba la sangre en las comunas de Medellín. Su lealtad ciega hacia Pablo era legendaria, y se rumoraba que había matado a más de 100 personas por órdenes directas del patrón. Los 5 hombres caminaron hacia la entrada principal, sus pasos sincronizados como los de soldados experimentados. Vestían jeans, camisetas y chaquetas de cuero con armas ocultas bajo la ropa. En sus rostros se leía una mezcla de respeto y nerviosismo. Ser llamado por Pablo Escobar a las 6 de la mañana podía significar muchas cosas, pero nunca algo ordinario. Pablo los esperaba en el salón principal, sentado en un sillón de cuero italiano que había costado más que una casa en Medellín. A su alrededor, las paredes estaban decoradas con pinturas de artistas colombianos y europeos, una colección que rivalizaba con la de los museos más importantes del mundo. «Muchachos», dijo Pablo, cuando los 5 sicarios entraron y se formaron en línea frente a él. «Los he llamado porque necesito que me hagan un trabajito especial». Los 5 hombres permanecieron en silencio esperando. Conocían bien el protocolo. Pablo hablaba, ellos escuchaban. «Como saben, estos hijos del gobierno nos están presionando duro. Los gringos han puesto precio a mi cabeza y hay mucha gente dispuesta a cobrar esa recompensa». Pablo se levantó lentamente, caminando frente a ellos como un general inspeccionando a sus tropas. «Por eso necesito saber quiénes de ustedes están realmente conmigo y quiénes tal vez ya han empezado a pensar en otras opciones». El silencio en el salón se volvió tenso. Los 5 sicarios intercambiaron miradas rápidas, tratando de descifrar hacia dónde se dirigía la conversación. «Patrón», habló el Chopo, «usted sabe que todos nosotros...». Pablo levantó la mano, silenciándolo inmediatamente. «No quiero palabras, Chopo. Las palabras son baratas. Lo que yo quiero son hechos». Regresó a su sillón y los miró fijamente. «Por eso van a hacer una misión especial. Una misión que solo los verdaderamente leales podrán completar». Gustavo apareció en ese momento cargando un maletín de cuero negro, lo colocó sobre la mesa de centro y lo abrió, revelando 5 fotografías en blanco y negro. «Estos son 5 infiltrados de la DEA», dijo Pablo señalando las fotos. «Han estado operando en Medellín durante los últimos 3 meses, haciéndose pasar por comerciantes. Tienen información valiosa sobre nuestras rutas y nuestros contactos». Los sicarios se acercaron para examinar las fotografías. Eran hombres de entre 30 y 40 años, con apariencia común, el tipo de personas que podían pasar desapercibidas en cualquier multitud. «Cada uno de ustedes va a recibir una dirección diferente», continuó Pablo. «En esas direcciones van a encontrar a uno de estos gringos. Su trabajo es muy simple: secuestrarlos vivos y traerlos aquí para interrogatorio». Popeye frunció el ceño. «5 objetivos diferentes, patrón. ¿No sería más fácil coordinarnos?» «Y no», lo interrumpió Pablo tajantemente. «Cada uno va solo, sin comunicación entre ustedes, sin apoyo. Solo ustedes, sus armas y su ingenio». La tensión en el aire se espesó.
Los sicarios comenzaron a entender que esto no era una misión ordinaria. Pero hay algo más, agregó Pablo sonriendo de nuevo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo uno de estos 5 gringos es real. Los otros 4 son actores contratados por mí. El impacto de esas palabras golpeó a los 5 hombres como un puño en el estómago. Ahora entendían completamente la naturaleza de la prueba. El que capture al verdadero agente de la DEA, continuó Pablo, será recompensado con $1 millón y una posición permanente a mi lado. Los que fallen... Hizo una pausa, dejando que el silencio completara la amenaza. Gustavo distribuyó 5 sobres, cada uno con una dirección y detalles específicos del objetivo. Los sicarios los tomaron con manos que trataban de no temblar. «Tienen hasta las 6 de la tarde de hoy», dijo Pablo consultando su reloj. 12 horas exactas, los espero aquí con sus resultados. El Chopo fue el primero en hablar. «Patrón, ¿cómo vamos a saber cuál es el verdadero agente?» «Esa es su tarea», respondió Pablo fríamente. «Un sicario inteligente sabrá distinguir entre un actor y un profesional entrenado. Un sicario que no me sirve, bueno, ese no regresará para contarlo». Los 5 hombres se miraron entre ellos, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que Pablo estaba pidiendo. No solo tenían que capturar a un objetivo, sino que tenían que demostrar su inteligencia, su intuición y su lealtad, todo al mismo tiempo. Y el precio del fracaso podía ser la muerte. «¿Alguna pregunta?», preguntó Pablo poniéndose de pie. El silencio fue la única respuesta. «Perfecto. Entonces, váyanse. El tiempo corre y yo no soy un hombre paciente». Los 5 sicarios se dirigieron hacia la salida, cada uno perdido en sus propios pensamientos, calculando estrategias y posibilidades. En sus mentes ya comenzaba la carrera más importante de sus vidas. Mientras se alejaban, Pablo se acercó a la ventana y observó los vehículos desaparecer en la distancia. Gustavo se colocó a su lado. «¿Realmente hay un agente de la DEA entre esos objetivos?», preguntó Gustavo en voz baja. Pablo sonrió, pero esta vez su sonrisa era genuina. «Por supuesto que sí, primo, pero también hay algo que no les dije». Hizo una pausa observando las jirafas que pastaban tranquilamente en su zoológico privado. «Solo 3 de ellos van a regresar vivos, sin importar si aciertan o no». El juego mortal había comenzado, y solo Pablo Escobar conocía todas las reglas. El cazador y su presa. Las calles de Medellín bullían con la energía frenética de una ciudad que vivía al borde del abismo. Eran las 9 de la mañana del día que cambiaría para siempre la vida de 5 hombres. Y el sol ya calentaba el asfalto con esa intensidad tropical que hacía sudar a través de la ropa. John Jairo Popeye Velázquez conducía su Renault 12 blanco por las empinadas calles del barrio El Poblado, el sector más exclusivo de la ciudad. En el asiento del copiloto tenía el sobre que Pablo le había entregado y en su mente repasaba una y otra vez los detalles de su objetivo. Robert Thompson, comerciante estadounidense de repuestos automotrices, 38 años, hospedado en el Hotel Intercontinental, murmuró en voz baja memorizando la información. Habitación 712. Popeye había crecido en las comunas más pobres de Medellín, donde la violencia era tan común como el hambre. A los 15 años, ya había matado por primera vez, y a los 20 se había ganado la confianza ciega de Pablo Escobar. Para él, la lealtad no era solo una palabra, era una religión. Estacionó el vehículo a 2 cuadras del hotel y caminó lentamente por la avenida, observando cada detalle. El Intercontinental era uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, frecuentado por empresarios extranjeros y diplomáticos. Si realmente había un agente de la DEA infiltrado, este sería el lugar perfecto para pasar desapercibido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el barrio Laureles,
Carlos el Chopo Castaño estaba sentado en una cafetería frente a un edificio de apartamentos de clase media. Su objetivo era diferente. Michael Davis, representante de una empresa textil de Texas, 42 años, apartamento 4B. El Chopo bebía lentamente su café negro, sus ojos nunca apartándose del edificio. Había llegado a las 7 de la mañana y ya había visto salir a 3 personas. Una mujer mayor con una niña, un joven en motocicleta y un hombre de mediana edad que no coincidía con la descripción de su objetivo. Los gringos siempre desayunan tarde, pensó, recordando lo que había aprendido durante sus años trabajando para el cartel. Pero los agentes entrenados mantienen rutinas militares. En el norte de la ciudad, en el exclusivo barrio El Tesoro, Hernán Darío H.H. Henao observaba desde su motocicleta una casa de 2 pisos con jardín frontal. Su objetivo se llamaba James Wilson, consultor en sistemas de seguridad, 35 años. H.H. era el más joven del grupo, pero también el más meticuloso. Había estudiado ingeniería antes de que las circunstancias lo llevaran al mundo del narcotráfico, y esa mente analítica le había servido bien en el diseño de explosivos. Ahora aplicaba la misma precisión a la observación de su objetivo. Casa demasiado grande para un consultor independiente, murmuró tomando notas mentales. Jardín perfectamente mantenido, sistema de seguridad visible, pero no ostentoso. O es muy bueno en su trabajo o tiene otros ingresos. Miguel La Quica Rodríguez tenía quizás la misión más complicada. Su objetivo estaba en el centro histórico de Medellín, en una pensión modesta cerca de la Plaza Botero. David Rodríguez, importador de artesanías mexicanas, 40 años, habitación 23. La Quica era especialista en extraer información de personas que no querían hablar. Sus métodos eran brutales, pero efectivos, y había aprendido que el miedo era la herramienta más poderosa que existía, pero esta vez tenía que ser más sutil. No podía simplemente irrumpir y torturar a alguien que podía ser un actor inocente. Caminaba por los alrededores de la pensión, estudiando las rutas de escape, contando las ventanas, memorizando cada detalle. En su experiencia, los verdaderos agentes siempre tenían planes de contingencia. Finalmente, John Edison El Palomo Rivera estaba en los barrios populares del occidente de la ciudad, observando un pequeño hotel de paso donde se hospedaba su objetivo. Mark Stevens, fotógrafo freelance, 36 años, habitación 12. El Palomo era conocido por su paciencia y su puntería excepcional. Había sido francotirador en el ejército antes de desertar y unirse al cartel, y esas habilidades lo habían convertido en uno de los sicarios más valorados de Pablo. Entendía que la caza exitosa requería tiempo, observación y el momento perfecto para atacar. Un fotógrafo en este barrio, pensó, o está documentando la pobreza para alguna revista gringa, o es la tapadera perfecta para un agente. A medida que las horas pasaban, cada uno de los 5 sicarios desarrollaba su propia estrategia. La presión del tiempo y la amenaza implícita de Pablo comenzaban a hacer mella en sus nervios, pero también agudizaban sus instintos. Popeye fue el primero en actuar. A las 11 de la mañana decidió acercarse directamente al hotel, vestido con un traje oscuro y portando una identificación falsa como inspector de seguros. Logró obtener información del personal de limpieza. El señor Thompson salió muy temprano, le informó una camarera, pero dejó dicho que regresaría antes del almuerzo. Siempre es muy puntual. ¿Ha notado algo extraño en su comportamiento?, preguntó Popeye casualmente. La mujer pensó por un momento. Bueno, es muy educado. Habla buen español. Se detuvo como si no quisiera chismorrear. Pero, ¿qué?, insistió Popeye deslizando discretamente un billete de 20,000 pesos en su mano. A veces habla por teléfono en inglés y suena, no sé,
como si estuviera dando órdenes. Muy serio, ¿entiende? No como los otros gringos que vienen aquí de turismo. Popel sintió que algo se movía en su estómago. Esa información podía significar que había encontrado al agente real o simplemente que Thompson era un empresario serio. Mientras tanto, el Chopo había decidido cambiar de estrategia. En lugar de esperar pasivamente, se las arregló para entrar al edificio haciéndose pasar por técnico de televisión por cable. Subió hasta el cuarto piso y tocó la puerta del apartamento 4B. ¿Quién es?, preguntó una voz con acento estadounidense desde el interior. Servicio técnico, señor. Estamos revisando las conexiones de cable en todo el edificio. La puerta se abrió y apareció un hombre que coincidía exactamente con la descripción. Michael Davis, 42 años, cabello castaño, complexión mediana. Pero lo que llamó la atención del Chopo fue otra cosa. La forma en que el hombre había abierto la puerta, manteniéndose ligeramente detrás de ella, y como sus ojos habían escaneado rápidamente el pasillo antes de enfocar en él. Movimientos de entrenamiento militar, pensó el Chopo. Este cabrón sabe lo que hace. No llamé por ningún servicio técnico, dijo Davis, su mano derecha manteniéndose fuera de la vista, probablemente cerca de un arma. Es mantenimiento preventivo, señor. Solo tomará unos minutos. Davis dudó por un momento que fue eterno para el Chopo. Finalmente se hizo a un lado para dejarlo pasar, pero no antes de cerrar discretamente un maletín que estaba abierto sobre la mesa. En el norte de la ciudad, Acha había notado algo interesante. James Wilson había salido de su casa exactamente a las 10:30 a.m., pero en lugar de tomar su vehículo, había caminado 3 cuadras hasta un café donde se reunió con un hombre que H no pudo identificar claramente. Durante la reunión, que duró exactamente 20 minutos, Wilson mantuvo una postura corporal tensa y sus ojos nunca dejaron de escanear el entorno. Además, se sentó en una mesa que le daba vista tanto a la entrada como a la salida trasera del establecimiento. «Protocolo de seguridad», murmuró H.H. «Este hijo de... definitivamente no es un consultor normal». La Kika, por su parte, había logrado sobornar al recepcionista de la pensión para obtener acceso a la habitación contigua a la de su objetivo. Desde allí, usando un vaso contra la pared, logró escuchar parte de una conversación telefónica que lo dejó helado. «Las rutas por el río están comprometidas», escuchó decir a David Rodríguez en inglés perfecto, sin rastro del acento que había mostrado al registrarse. «Necesitamos mover la operación al plan B antes del viernes». «Bingo», pensó la Kika. «Este es el bueno». Pero entonces escuchó algo que lo confundió. El director quiere que filmen la escena otra vez. No le gustó cómo quedó la primera toma. Escena. Primera toma. La mente de la Kika comenzó a dar vueltas. Estaba escuchando a un agente real o a un actor ensayando sus líneas. El Palomo, mientras tanto, había adoptado un enfoque completamente diferente. En lugar de acercarse directamente a su objetivo, había comenzado a mapear toda la zona alrededor del hotel de paso. En su experiencia, los agentes reales siempre tenían rutas de escape planificadas y puntos de encuentro de emergencia. Durante 3 horas de observación meticulosa, había identificado varios patrones extraños en el área. 2 hombres que habían pasado 3 veces por la misma esquina sin razón aparente. Un vendedor ambulante que no vendía nada, pero mantenía contacto visual constante con el hotel, y un taxi que había estado estacionado en la misma posición durante más de 1 hora. O este Mark Stevens es realmente importante, o yo estoy volviendo paranoico, pensó el Palomo. A las 2 de la tarde la presión comenzó a intensificarse. Cada uno de los 5 sicarios sabía que solo tenían 4 horas más para completar su misión, y la incertidumbre sobre cuál de sus objetivos era el verdadero agente los estaba llevando al límite.
Popele tomó la decisión más arriesgada: confrontar directamente a Robert Thompson. Cuando el estadounidense regresó al hotel, Popel lo estaba esperando en el lobby leyendo un periódico. «Señor Thompson», lo llamó acercándose con una sonrisa amigable. «Soy representante de una empresa local de repuestos. Me dijeron que usted podría estar interesado en hacer negocios». Thompson se detuvo estudiando a Popele con ojos que parecían radiografiar su alma. Por un momento que se sintió eterno, los dos hombres se midieron en silencio. «No estoy interesado», dijo finalmente Thompson, pero su mano derecha se movió instintivamente hacia el interior de su chaqueta. En ese momento, Popele supo con certeza absoluta que había encontrado a su hombre. La pregunta ahora era: ¿cómo iba a capturar vivo a un agente entrenado de la DEA en el lobby de un hotel lleno de testigos? El reloj seguía corriendo y Pablo Escobar esperaba resultados. Solo uno de los 5 sicarios regresaría como héroe. Los otros 4, bueno, esa era una posibilidad que ninguno quería contemplar. La cacería había comenzado en serio y el depredador acababa de identificar a su presa. Amigos, mientras vemos cómo estos 5 sicarios se acercan peligrosamente a sus objetivos, me pregunto, ¿ya han adivinado cuál de ellos encontrará al verdadero agente de la DEA? La tensión que está viviendo Popele en ese lobby del hotel me tiene al borde del asiento y estoy seguro de que a ustedes también. Si esta historia sobre el juego mortal de Pablo Escobar los está emocionando tanto como a mí, sería una gran honra que se unieran a nuestra familia suscribiéndose al canal. Sus suscripciones realmente significan mucho para nosotros y nos ayudan a seguir trayendo estas historias fascinantes. Y ahora, descubramos qué decisión tomará Popele y cómo reaccionarán los otros sicarios cuando se den cuenta de que el tiempo se les agota. La hora de la verdad. Las 4 de la tarde llegaron como un martillazo en las sienes de cada uno de los 5 sicarios. 2 horas restantes. El sol de Medellín comenzaba su descenso hacia las montañas que rodeaban la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja que contrastaba dramáticamente con la tensión que se respiraba en 5 puntos diferentes de la metrópoli. Popele estaba sudando, y no precisamente por el calor tropical. Había seguido a Robert Thompson hasta un restaurante en el poblado, manteniéndose a una distancia prudente. El estadounidense se había reunido con otros 2 hombres en una mesa del rincón, y su conversación, aunque en voz baja, había confirmado las sospechas más terribles de Popele. «Las rutas del norte están comprometidas», había logrado escuchar. «Necesitamos acelerar la operación Tormenta antes de que se den cuenta». No había duda. Thompson era un agente de la DEA y estaba coordinando algo grande contra el cartel, pero capturarlo vivo en un lugar público sin llamar la atención era prácticamente imposible. Popele sabía que tenía que esperar el momento perfecto y ese momento se acercaba peligrosamente al límite de tiempo impuesto por Pablo. Al otro lado de la ciudad, el Chopo se encontraba en una situación igualmente compleja. Después de pasar la tarde observando a Michael Davis, había llegado a la conclusión de que el hombre era definitivamente más de lo que aparentaba. Davis había salido 3 veces del apartamento, cada vez por rutas diferentes y siempre verificando si era seguido mediante técnicas que solo alguien con entrenamiento militar podría conocer. «Este cabrón me está poniendo los nervios de punta», murmuró el Chopo limpiando el sudor de su frente. «Pero si no es el bueno, estoy jodido». La decisión tenía que tomarse ya. El Chopo sabía que Pablo no perdonaba la indecisión y que regresar con las manos vacías significaba una sentencia de muerte casi segura. Mientras tanto, Achacha había llegado a una conclusión diferente. Después de seguir a James Wilson durante todo el día, había notado que el supuesto consultor en seguridad tenía hábitos demasiado perfectos. Sus movimientos eran predecibles, sus rutas demasiado obvias
y su comportamiento carecía de la paranoia natural que debería tener un agente real operando en territorio hostil. Este hijo de... es un actor, decidió HH finalmente. Está actuando el papel de un agente, pero le falta la verdadera tensión del peligro. Era una apuesta arriesgada, pero HH había decidido que James Wilson no era su objetivo real. El problema era que ya no tenía tiempo para investigar a los otros, y llegar con las manos vacías no era una opción. La Kika se enfrentaba a un dilema similar. David Rodríguez había demostrado ser extremadamente cuidadoso, pero algo en su comportamiento no cuadraba. Sus conversaciones telefónicas alternaban entre un inglés profesional perfecto y errores de pronunciación que parecían forzados. Era como si estuviera actuando el papel de alguien que actuaba ser otra persona. Demasiadas capas, pensó la Kika. O es el mejor actor del mundo, o es el peor agente encubierto que he visto. El Palomo, por su parte, había llegado a una conclusión que lo llenaba de una certeza fría y calculada. Mark Stevens, el supuesto fotógrafo, había pasado el día tomando fotos, pero nunca de los lugares típicos que interesarían a un turista o a un profesional. En cambio, había fotografiado discretamente entradas y salidas de edificios, rutas de acceso a barrios estratégicos y puntos de control policial. Este es mi hombre, decidió el Palomo. Está documentando objetivos para futuras operaciones. Pero capturar a Stevens requería un plan perfecto. El fotógrafo había demostrado estar constantemente alerta, y el área alrededor del hotel de paso estaba llena de civiles inocentes. A las 5 de la tarde, cuando solo quedaba una hora para el límite, los 5 sicarios tomaron decisiones que cambiarían sus destinos para siempre. Popele fue el primero en actuar. Esperó a que Thompson saliera del restaurante y se dirigiera hacia su vehículo en el estacionamiento subterráneo del hotel. Era el momento perfecto. Un espacio cerrado, pocos testigos, múltiples rutas de escape. Se acercó por detrás, fingiendo buscar su propio vehículo. Cuando Thompson se detuvo súbitamente sin girarse, el estadounidense habló en voz baja. «Sé que me has estado siguiendo todo el día». Popele sintió que el corazón se le detenía. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba bajo la chaqueta. «No sé de qué me hablas, señor», respondió, tratando de mantener la voz calmada. Thompson se giró lentamente. Sus ojos azules eran fríos como el acero, y en sus labios se dibujaba una sonrisa que no llegaba a su mirada. «Pablo Escobar me manda saludos», dijo en español perfecto, sin rastro de acento extranjero. El mundo de Popele se vino abajo. No era un agente de la DEA, era otro sicario del cartel, probablemente enviado por Pablo para probar su lealtad de una manera completamente diferente. «Hijo de puta», murmuró Popele, comprendiendo la magnitud del juego en el que había caído. «El patrón quiere que regreses a la hacienda», continuó Thompson. «Tu prueba ha terminado». En ese momento, el Chopo estaba subiendo las escaleras hacia el apartamento de Michael Davis. Había decidido confrontar directamente a su objetivo, usando la excusa de una emergencia en el edificio para forzar una situación donde pudiera evaluar las reacciones del hombre. Tocó la puerta con urgencia fingida. «Señor Davis, emergencia en el edificio. Tienen que evacuar inmediatamente». La puerta se abrió, pero no apareció Davis. En su lugar estaba parado un hombre completamente diferente, más joven, más alto, con cicatrices visibles en los brazos. «¿Quién eres tú?», preguntó el Chopo, su mano moviéndose hacia su arma. «Soy quien realmente vive aquí», respondió el hombre con acento paisa. «Davis se fue hace 2 horas. Me dejó esto para ti». Le entregó un sobre. Dentro había una nota escrita a mano. «La prueba ha terminado. Regresa a la hacienda». El Chopo comprendió inmediatamente que había sido parte de una elaborada puesta en escena.
Davis era un actor, y él había mordido el anzuelo completamente. Convencido de que James Wilson era un actor, había decidido no actuar contra él. En lugar de eso, se había dirigido directamente a una cabina telefónica para llamar a la hacienda y reportar sus conclusiones. Gustavo, dijo cuando el primo de Pablo contestó. Creo que mi objetivo es falso. ¿Qué hago? ¿Vienes para acá? Respondió Gustavo sin emoción. El patrón te está esperando. La línea se cortó, dejando a Katja con un sabor amargo en la boca y la terrible sensación de que había tomado la decisión correcta por las razones equivocadas. La Kika, completamente confundido por las contradicciones en el comportamiento de David Rodríguez, había decidido tomar el camino más directo, irrumpir en la habitación de la pensión y forzar una confrontación. Usando una ganzúa, entró silenciosamente en la habitación 23. La encontró vacía, pero sobre la cama había una grabadora reproduciendo en bucle las conversaciones que había estado escuchando toda la tarde. Al lado había otra nota. La actuación ha terminado. Nos vemos en la hacienda. Me llevó murmuró la Kika, dándose cuenta de que había estado persiguiendo fantasmas durante todo el día. El Palomo era el único que aún creía haber encontrado al verdadero agente. Con la precisión de un francotirador experto, había planeado cuidadosamente el secuestro de Mark Stevens. Esperó hasta que el fotógrafo saliera del hotel para dirigirse a un café cercano y entonces ejecutó su plan. Se acercó por detrás en el momento exacto en que Stevens estaba guardando su cámara en la mochila. Con un movimiento rápido y silencioso, presionó el cañón de su pistola contra la espalda del estadounidense. «Ni un movimiento, ni un sonido», susurró en inglés. «Camina hacia el callejón». Stevens se tensó, pero obedeció. Sin embargo, mientras caminaban hacia el punto de extracción que el Palomo había planificado, el fotógrafo habló en voz baja. «Eres muy bueno, pero cometiste un error». «¿Cuál?», preguntó el Palomo manteniéndose alerta. «Asumiste que estaba solo». En ese momento, el Palomo sintió el cañón frío de otra arma presionándose contra su nuca. Se giró lentamente y se encontró cara a cara con un hombre que no había visto en toda su vigilancia. Alto, rubio, con los ojos más fríos que había visto en su vida, agente especial Michael Harrison, DEA, se identificó el hombre. «Mark Stevens es mi compañero y ustedes acaban de confirmar que Pablo Escobar sabe de nuestra operación». El mundo del Palomo se desplomó. No solo había encontrado al verdadero agente, sino que había descubierto que había dos y que su captura había comprometido toda la operación de inteligencia. «Pero aquí está la parte interesante», continuó Harrison. «Nosotros también sabemos de su pequeña prueba de lealtad y tenemos una propuesta que hacerle a Pablo Escobar». Con una sonrisa que heló la sangre del Palomo, Harrison agregó: «Vas a regresar a la hacienda exactamente como estaba planeado, pero vas a llevar un mensaje muy especial de nuestra parte. A las 6 de la tarde en punto, 5 vehículos se dirigían hacia la hacienda Nápoles. 4 de ellos llevaban sicarios confundidos, humillados y aterrorizados por la complejidad del juego en el que habían participado. El quinto llevaba a un hombre que acababa de descubrir que la verdadera prueba apenas había comenzado. Pablo Escobar los esperaba en el salón principal, exactamente en el mismo lugar donde había estado 12 horas antes. Pero ahora su sonrisa era diferente. Era la sonrisa de un hombre que sabía que su juego mortal estaba a punto de alcanzar su clímax más peligroso. El sol se ocultaba detrás de las montañas antioqueñas, tiñendo de rojo el cielo sobre la hacienda Nápoles. Y en esa luz sangrienta, 5 destinos estaban a punto de decidirse para siempre. Dios mío, ¿pueden creer la complejidad de esta trampa que Pablo ha tejido?
Ver cómo cada sicario descubre que ha sido parte de un juego mucho más grande me tiene completamente enganchado. Pero lo que más me intriga es ese mensaje que el Palomo debe llevar de parte de la DEA. ¿Se imaginan qué tipo de propuesta pueden tener agentes estadounidenses para el mismísimo Pablo Escobar? Si ustedes están tan emocionados como yo por descubrir cómo terminará esta historia, sería un honor increíble que se suscribieran a nuestro canal. Su apoyo significa todo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles estas historias fascinantes del mundo real. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando estos 5 hombres se reencuentren frente al patrón. El precio de la lealtad. El silencio en el salón principal de la hacienda Nápoles era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los 5 sicarios estaban formados nuevamente frente a Pablo Escobar, pero esta vez sus rostros reflejaban una mezcla de confusión, humillación y terror que llenaba el aire de una tensión eléctrica. Pablo caminaba lentamente frente a ellos como un general inspeccionando soldados después de una batalla perdida. En sus manos sostenía una copa de whisky escocés y cada sorbo que tomaba parecía prolongar la agonía de los hombres que tenía enfrente. «Bueno, muchachos», dijo finalmente rompiendo el silencio que había durado varios minutos eternos. «¿Cómo les fue en su cacería?» Popeye fue el primero en hablar. Su voz apenas un susurro. «Patrón, el objetivo que te asigné era uno de mis hombres», completó Pablo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Muy bien entrenado, ¿verdad? Te siguió durante horas sin que te dieras cuenta». El rostro de Popeye se descompuso. La realización de que había sido completamente superado por alguien de su propia organización era más humillante que cualquier golpe físico. «El Chopo», continuó Pablo dirigiendo su atención al siguiente sicario. «Michael Davis resultó ser muy convincente, ¿no es cierto?» El Chopo asintió con amargura. «Era un actor, patrón. Muy bueno, efectivamente, un actor al que contraté específicamente para esta prueba. Costó una fortuna, pero valió cada peso». Pablo se detuvo frente a H.H. «¿Y tú, Hernán, fuiste el único lo suficientemente inteligente para darte cuenta de que tu objetivo era falso? Pero en lugar de seguir investigando, simplemente te rendiste». «Ja», mantuvo la cabeza baja. «Pensé que era la decisión correcta, patrón». «Pensar puede ser peligroso en este negocio», replicó Pablo fríamente. «A veces hay que actuar con los instintos». Se dirigió hacia la Kika, y Miguel, mi especialista en interrogatorios, fue completamente engañado por una grabación. ¿Cómo se siente saber que estuvo torturándose mentalmente con las voces de actores toda la tarde? La Kika no respondió. Su orgullo profesional había sido destrozado de la manera más brutal posible. Finalmente Pablo se detuvo frente a El Palomo. Este sicario era diferente a los otros. Su postura era más rígida, sus ojos más alertas, y había algo en su expresión que sugería que sabía algo que los demás no sabían. «¿Y tú, John Edison?», dijo Pablo, estudiando cuidadosamente el rostro del francotirador. «Cuéntame sobre tu encuentro con Mark Stevens». El Palomo respiró profundamente antes de responder. «Patrón, encontré algo que usted necesita saber». Un destello de interés genuino cruzó los ojos de Pablo. «Te escucho». Stevens no estaba solo. Había otro gringo con él, un agente de la DEA que se identificó como Michael Harrison. «Tienen información sobre nuestras operaciones». Y el Palomo hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo. «Me enviaron con un mensaje para usted». El ambiente en el salón se volvió aún más tenso. Gustavo Gaviria, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó instintivamente a su primo. «¿Qué clase de mensaje?», preguntó Pablo, su voz peligrosamente baja.
El palomo sacó lentamente un pequeño dispositivo del bolsillo de su chaqueta. Era una grabadora digital del tipo que usaban los periodistas. Dijeron que pusiera play cuando estuviera frente a usted. Pablo estudió el dispositivo por un momento. Luego hizo un gesto para que el palomo lo activara. El sonido que emergió de la pequeña máquina heló la sangre de todos los presentes. Pablo Escobar, dijo una voz con acento estadounidense clara y firme. Habla el agente especial Michael Harrison de la DEA. Sabemos de tu pequeño juego de hoy y debo admitir que es creativo. Pablo apretó la mandíbula, pero no interrumpió la grabación. Pero aquí está la cosa, Pablo. Mientras tú jugabas con tus sicarios, nosotros hemos estado jugando un juego mucho más grande contigo. En este momento tenemos agentes infiltrados en lugares que ni siquiera imaginas. Conocemos tus rutas, tus contactos, tus escondites. La red se está cerrando. Gustavo miró nerviosamente a su primo, pero Pablo permanecía inmóvil escuchando cada palabra. Sin embargo, continuó la voz, estamos dispuestos a hacer un trato, una oportunidad única para que salves lo que puedas de tu imperio antes de que todo se desmorone. Si estás interesado, mañana a las 10 de la noche, ven solo al Parque de las Luces en el centro de Medellín. Ven desarmado y ven preparado para negociar. La grabación hizo una pausa y luego la voz agregó con un tono que sonaba casi amistoso. Y Pablo, sobre tu prueba de lealtad de hoy, solo uno de tus sicarios pasó realmente la prueba. El que tuvo el valor de enfrentar el peligro real en lugar de perseguir fantasmas. Espero que eso te ayude a decidir en quién puedes confiar realmente. La grabación terminó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cuando los abrió, su mirada era la de un depredador herido, pero aún peligroso. Así que, dijo lentamente, los gringos han estado jugando su propio juego. Se giró hacia los 5 sicarios. Y uno de ustedes ha demostrado tener los huevos para enfrentar la realidad cuando se presenta. Sus ojos se fijaron en el palomo. Tú encontraste a los verdaderos agentes. Tú tuviste el valor de seguir adelante cuando te enfrentaste al peligro real. Los otros persiguieron sombras y fantasías. El alivio en el rostro del palomo era evidente, pero Pablo aún no había terminado. Sin embargo, continuó su voz, volviéndose fría como el hielo. También demostraste que puedes ser capturado y utilizado como mensajero por el enemigo. Eso me hace preguntarme, ¿cuánto de lo que me acabas de decir es verdad y cuánto es parte de su plan? El color desapareció del rostro del palomo. Patrón, yo jamás... Silencio, lo cortó Pablo. Se dirigió hacia una mesa donde había varias armas dispuestas. Tomó una pistola Sig Sauer P226 y la revisó cuidadosamente. La verdad es que todos ustedes fallaron hoy de una manera u otra. Popele, te dejaste engañar por uno de mis propios hombres. Chopo, fuiste completamente manipulado por un actor. Hernán, te rendiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Miguel, perdiste tus habilidades de interrogatorio ante una simple grabación. Caminó hacia ellos, la pistola cargada en su mano. Y el palomo. Aunque encontraste la verdad, permitiste que el enemigo te usara como su mensajero. En mi mundo eso se llama incompetencia. Los 5 sicarios sabían lo que venía a continuación. Habían visto esta escena demasiadas veces como para no reconocer las señales. Sin embargo, dijo Pablo deteniéndose frente a ellos, también he aprendido algo valioso hoy. He aprendido que mis enemigos me conocen mejor de lo que pensaba. Han estado estudiándome, preparándose, esperando el momento perfecto para atacar. Levantó la pistola y los 5 hombres cerraron los ojos instintivamente, pero en lugar del sonido de disparos, escucharon algo inesperado. La risa de Pablo Escobar. «Abran los ojos, idiotas»,
dijo guardando el arma. Si quisiera matarlos, ya estarían muertos. Los 5 sicarios abrieron los ojos lentamente, sin poder creer lo que estaba pasando. La verdad es que necesito a cada uno de ustedes para lo que viene, continuó Pablo. Los gringos han declarado la guerra abierta, y yo voy a responder de la única manera que sé, con más violencia de la que jamás hayan imaginado. Se dirigió hacia la ventana que daba al zoológico, donde los hipopótamos africanos se movían lentamente en el agua bajo la luz de la luna que comenzaba a aparecer. Mañana por la noche iré a esa reunión, dijo sin girarse. Pero no iré desarmado, y definitivamente no iré solo. Los gringos quieren jugar un juego más grande. Muy bien, les voy a mostrar por qué Pablo Escobar es el rey de este territorio. Se giró hacia sus sicarios y en sus ojos brillaba la locura calculada que había convertido a un campesino de Río Negro en el hombre más poderoso y temido de Colombia. La prueba de hoy no fue sobre encontrar agentes o demostrar lealtad, dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Fue sobre prepararlos para la guerra que está por venir. Y créanme, muchachos, será una guerra como Colombia nunca ha visto. Gustavo se acercó a su primo. Pablo, ¿estás seguro de que es buena idea ir a esa reunión? Podría ser una trampa. Pablo rió otra vez, pero esta vez su risa tenía un tono maniático que todos conocían y temían. Por supuesto que es una trampa, primo, pero ellos no saben que yo también estoy preparando la mía. Se dirigió hacia sus sicarios una última vez. Mañana cada uno de ustedes va a demostrar si realmente merecen trabajar para Pablo Escobar, porque lo que viene no será un juego, será una guerra total, y solo los más fuertes van a sobrevivir. Los 5 hombres asintieron, sabiendo que sus vidas habían cambiado para siempre en esas últimas 24 horas. Mientras salían del salón hacia un futuro incierto, Pablo permaneció junto a la ventana observando sus animales exóticos en la distancia. En su mente ya se estaban formando los planes para la respuesta más brutal que el mundo del narcotráfico jamás había visto. La hacienda Nápoles se sumergió en la oscuridad de la noche antioqueña, pero en el corazón de Pablo Escobar ardía un fuego que estaba a punto de incendiar toda Colombia. El juego había terminado. La guerra estaba por comenzar y solo Dios sabía quién quedaría en pie cuando todo terminara. Increíble. Acabamos de presenciar uno de los momentos más tensos en la historia del narcotráfico colombiano. Pero déjame preguntarte algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que terminé de investigar esta historia. Si tú hubieras sido Pablo Escobar en esa situación conociendo que la DEA tiene agentes infiltrados en tu organización, sabiendo que la red se está cerrando sobre tu imperio, ¿habrías ido a esa reunión o habrías elegido la guerra total desde el primer momento? Y aquí viene la pregunta que realmente me quita el sueño. ¿Crees que Escobar actuó correctamente al perdonar a sus sicarios después de que todos fallaron la prueba? Porque piénsalo bien, en el mundo del narcotráfico, la incompetencia se paga con la vida. ¿Fue una muestra de sabiduría estratégica o una señal de debilidad que sus enemigos podrían explotar? La verdad es que historias como esta, basadas en hechos reales del periodo más violento de Colombia, me fascinan porque nos muestran la complejidad psicológica de personajes que marcaron para siempre la historia de nuestro continente. Si estas narrativas históricas te atrapan tanto como a mí y quieres seguir explorando los secretos más oscuros del cartel de Medellín, suscríbete ahora mismo, porque te garantizo que las próximas historias que estoy preparando sobre los últimos días de Pablo Escobar van a dejarte sin respiración. Pero antes de irte, respóndeme en los comentarios. En el lugar de esos 5 sicarios, sabiendo que tu vida dependía de una decisión en segundos, ¿habrías tenido el valor del palomo
para enfrentar a agentes reales de la DEA, la respuesta dice mucho sobre cómo reaccionamos bajo presión extrema.